La mayoría de los edificios que colapsaron o que se dañaron durante el terremoto de 1986 corresponden a lo que conocemos como estilo Art Deco, con cierta influencia de la Escuela de Chicago. Este estilo se caracteriza por mezclar varios estilos, pero sobre todo por tener un carácter elegante, si lo queremos llamar así, o con mucho glamour. Los que llaman más la atención son los que, digamos, tienen mayor altura, entre 5, 7 y unos hasta 8 niveles, que eso sí ya corresponden a la década de los 30 y 40, ya casi llegando a la década de los 50, más que todo década de los 40. Es bien curioso de que esta época coincide con un momento de mucha bonanza. Todos conocemos de que un poco antes y propiamente en la década de los 50, El Salvador tuvo una época muy, digamos, llena de riqueza gracias al café. El interés estatal por la modernidad, la bonanza económica que se tiene en el momento y también la tecnología con la que se cuenta, que es el concreto armado, es la que nos va a permitir que tengamos edificios de esta altura. Eso hace que el centro de San Salvador se aleje de la escala más horizontal que tenía a principios del siglo XX, que lo vemos en los edificios del Palacio Nacional, el teatro, que no exceden de los 3 niveles. Y ahora tenemos ya una escala mayor, posiblemente podemos llamarle escala más monumental, con niveles de hasta 7 pisos. Esta es la esquina donde hace años estuvo el edificio Rubén Darío, el caso más emblemático que tuvimos de colapsos de edificios en 1986. El problema radicó en que este edificio, al igual que como pasó con el edificio de la Mariposa, tuvo daños en su momento. En este caso los tuvo en el año de 1965, en el terremoto de ese año, y realmente nunca se le hizo una evaluación consistente de los daños que este había tenido. Entonces le dejaron todos estos daños. Según cuentan, únicamente se repellaron grietas o se maquillaron los daños que había tenido, y la consecuencia pues se evidenció en el nivel del colapso que tuvo en 1986, donde prácticamente se destruyeron todos los niveles. El edificio quedó completamente destruido. Como todos, este era un edificio Art Deco, pero también bastante simple. Carecía completamente de ornamentos, pero sí la característica de las losas seriadas, que son como los salientes que se ven en los diferentes niveles, era parte de su característica. Abarcaba la mitad de la manzana, excluyendo el edificio Pacífico que estaba en el centro, que tuvo sus daños precisamente por el daño que tuvo el edificio Darío, que prácticamente lo rodeaba. El edificio Dueñas quizás es un caso interesante de comentar, porque en él se evidenció el problema que mencionábamos de la planta baja, debilitada posiblemente por aberturas necesarias pero demasiado grandes para escaparates. Esto es una posibilidad, pero el edificio precisamente cuando colapsa, lo que le pasó es de que todo el edificio, toda la planta baja se destruye completamente, haciendo que el resto de los pisos caigan sobre él. Y evidencia que la planta baja no estaba lo suficientemente reforzada. Aquí tenemos el edificio Regalado, que por suerte todavía está en pie, y este es un Art Deco de 1948, entonces tiene la característica, si queremos llamarlo de una forma, de ser un Art Deco más minimalista. Podemos apreciar de que como ornamentos tiene el balcón con su forma geométrica. El Art Deco se caracteriza por tener mucho ornamento geométrico, pero los volúmenes son tratados únicamente con sisas, ventanas que están muy bien proporcionadas, y digamos el carácter del edificio lo dota plenamente el manejo del volumen de la fachada. Lo que tenemos son sustracciones para crear los balcones y un cilindro de proporción vertical que es el que da el carácter completo del edificio. Este es un edificio Art Deco, que como mencioné antes, el Art Deco está muy asociado, o tiene un carácter, mejor dicho, muy elegante y muy de glamour. Y en este caso se tuvieron que demoler 3 pisos debido a que por el propio peso que tiene su estructura, tuvo su colapso en el terremoto del 86, y su solución, digamos, más práctica fue eliminarle peso. Lamentablemente no podemos apreciar la volumetría original del edificio, pero lo que tenemos en la parte de la esquina es, digamos, un cilindro, sintéticamente hablando, un cilindro
incrustado en la esquina, que es una de las características que tiene el Art Deco, enfatizar mucho la esquina. Bueno, estamos en la esquina donde estuvo el Gran Hotel San Salvador. Este fue un edificio representativo para el modernismo arquitectónico salvadoreño, que comienza en la década de los 50 y tiene nuevas tecnologías constructivas. Por ejemplo, la pared de vidrio completa que tenía precisamente hacia este lado. Este es uno de los edificios que más daños tiene y que actualmente siguen en pie, pero que necesitan ser demolidos, de hecho. Si notan, el edificio tiene grietas muy grandes y que son diagonales y están en más o menos todos los niveles. Eso es la evidencia primera que tenemos que ver cuando un edificio tiene un daño considerable y por consiguiente necesita ser evaluado.